Aguantadero FM, la fuerza del norte. Vamos rápidamente, hay hartos temas. Yo quiero comenzar por temas internos de nuestro país. Ayer hubo elecciones en la democracia cristiana. No sé si será, no sé cómo lo puede catalogar usted. Hubo más de 13.000 personas que fueron a votar en la DC. Mira, eso da cuenta de la preocupación interna de un partido que tiene más de 90.000 militantes. ¿Ya? Y de los cuales fue un 13%, calculemos que fue un 13%, un 15% a votar. Me puedo equivocar en la cantidad de militantes, me parece que son un poquito más, pero para que nos hagamos la idea de cuánto efectivamente fue la gente que fue. No obstante eso, se suponía o se creía que iban a llegar del orden de las 8.000 personas a votar en una tirada de tejo, por decir así, paja, para que estos 13.000 que aparecían hoy día aparecieran como votando, con una cantidad superior a la esperada. No obstante, empiezo el análisis diciendo que por la cantidad de militancia que tiene la democracia cristiana, la gente que efectivamente fue a votar a las urnas es insignificante. Yeah. Y también es insignificante por la vía de que hoy día pasa que todos los cuadros en general políticos que apuntan a las elecciones más bien de tipo más general, ya hemos visto elecciones presidenciales, de senadores, de diputados también, de concejales, etcétera, de core, la cantidad de gente cada vez que va es menos a votar. Entonces, la pregunta que debe hacerse la democracia cristiana primero, independientemente de la análisis de por qué sale un dirigente y otro, es saber si hoy día están convocando internamente lo suficiente, para poder llevar a un porcentaje muy mínimo de gente a votar. Y por otra parte, si las elecciones, el Tribunal de Elecciones, dirigido por el Servicio Electoral, o de alguna manera más bien considerado o auscultado o más bien inspeccionado por el Servicio Electoral, no debería dar paulo a que una elección interna importante como la elección de un presidente de un partido o una presidenta de un partido, cuando no tiene una cantidad mínima de votos, esos partidos deben darse por cerrados. Es decir, cuando el propio partido no tiene capacidad de convocatoria al menos de un 50% de su militancia, yo creo que deberían considerarse otras condiciones a objeto que impulsemos y presionemos a los partidos políticos de tal manera que las dirigencias internas, porque todo lo que va a ocurrir de acá para adelante no va a ser cuestión de respecto de la poquísima gente que fue a votar. Entonces yo creo que como sugerencia al gobierno, a los partidos políticos de acá de Razones de Estado, la idea sería proponer que dentro de los mismos partidos políticos, cuando no tengan una cantidad mínima, un 50% de la votación interna, esos partidos tienen que darse por concluidos, es decir, que no existan para que nuevamente hagan que la gente que se reinscribe en los partidos políticos efectivamente ofrezcan una posibilidad de al menos una consideración de votar, al menos en las internas. O sea, si yo pertenezco a un partido político, obviamente tengo una obligación de ir a votar, y si no voy a votar, obviamente debo concluir o debo suponer que el hecho de ser militante de un partido no me está comprometiendo, y eso es delicado y eso es peligroso incluso para la democracia interna, porque nadie puede darse hoy día por satisfecho que en un partido tan importante como la democracia cristiana finalmente un porcentaje un tan bajo de la elección interna haya ido a votar, sin perjuicio de que hizo el ejercicio democrático, sin perjuicio que tenía más de 200 y tantas mesas en todo el país para recuperar votos, etcétera, y la votación finalmente de Chahín, el militante demócrata cristiano, exdiputado, ganó las elecciones internas, sí, PP. Sí. Fuad Chahín se convierte en el nuevo presidente de la ADC, hace un llamado a la unidad, llamó también a los díscolos a dejar sus diferencias, y también hizo un llamado muy importante a que volvieran, eso me llamó la atención, a que volvieran la gente que se fue del partido. Sí. Bueno, entendamos también lo que pasa dentro del contexto general de la mirada estratégica, de la mirada de arriba. La democracia cristiana está haciéndose cargo de un problema más serio que apunta a cómo se redujo la cantidad de personas simpatizantes que votaban por la democracia cristiana, y cómo este primer presidente electo después de la gran debacle, después que tuvieran candidato presidencial propio, sí, de respecto a que tuvieran una gran baja en la cantidad de diputados que tuvieron la última elección, de parlamentaria, hacerse cargo de un problema no es menor. Y hoy día dentro de la democracia cristiana, obviamente existen una cantidad enorme de situaciones que hacen que muchos dirigentes internos
no acojan los caminos unitarios, más bien están velando por seguir siendo ellos en su candidatura de senadores o reelegirse o diputados, ¿te fijas? Entonces, todos hacen hoy día más bien un llamado a la unidad que es necesario, también a los senadores que son más bien díscolos y que tienen caminos propios muchas veces, no están muchas veces por la unidad, más que bien ellos quieren tener la opción de, obviamente el poder es para eso, digamos, para mantenerse en él y ver cómo ellos mueven y hacen sus declaraciones en función y arrastran gente a las elecciones parlamentarias, digamos, internas, en virtud de cómo siguen sus motores de mantención de poder dentro de ellas. Si me explico bien, o dicho de otra manera, Pepe, distinguidos auditoras, el punto pasa porque internamente los partidos también tienen liderazgos, y esos liderazgos, cuando hay una cabeza de un partido político tan importante como el de la democracia cristiana, o como fue tan importante como la democracia cristiana, y pretenden rearticularse frente a una situación interna de la oposición también bastante delicada, yo creo que el manejo que va a tener que hacer de hecho ahí el nuevo presidente es quirúrgico, más bien tiene que ver con una manera en cómo él se va a comportar internamente y cómo va a tratar de unir las distintas posiciones dentro de la democracia cristiana, que hay dentro de la democracia cristiana, que son partidos centro-izquierda, hay mucho más centro-centro y otro más, como ha ocurrido, más más cómodo con el Frente Amplio, con el partido, con los partidos de la ex concertación. Entonces, no es fácil el mecanismo que le corresponde al nuevo presidente de la democracia cristiana, particularmente porque ha sido tocado y ha sido de alguna manera vapuleado el Partido Demócrata Cristiano, yéndosele públicamente figuras muy importantes, fundadoras o presidentes incluso del Partido Demócrata Cristiano, como el caso de Guterres Martínez, o ministros de Estado, como en el caso de la señora Guterres Martínez, Soledad Alvear. Entonces, hay circunstancias que hoy día hacen muy atendible poner los ojos de cómo va a ocurrir la democracia cristiana, porque en el fondo es un partido en una disgregación interna que hace muy posible tomar el toro por las astas, y conducirlo de una manera muy particular, y entendiendo todas las cosas por las que ha pasado, te fijas, que no han sido menores, que ha de alguna manera ahuyentado la cantidad de simpatizantes de la democracia cristiana que votaban por ellos, y particularmente con su baja enorme en la cantidad de representación parlamentaria, y también visto de otra manera porque ellos ya tomaron un camino, y fue que llevar candidato propio, y ese llevar candidato propio podría incluso inducirse a que por esa razón el gobierno de la concertación o de la nueva mayoría no logró el poder de nuevo. Entonces, hay una circunstancia que obedecen interna a cómo es el manejo de la democracia cristiana en términos en cuantitativos y cualitativos dentro de la democracia cristiana, y lo otro cómo va a ser el ejercicio de la democracia cristiana hacia afuera, para poder de alguna manera volver a empoderarse los espacios que tuvieron y saber si el discurso que tiene hoy día calza con lo que a lo mejor las mayorías de izquierda están buscando, y eso es un asunto que no es difícil, no es difícil, apreciarlo, pero hoy día el discurso político, ideológico de la democracia cristiana tiene que hoy día tomar parte en un estado de partidos políticos que claramente hoy día es minoría, porque la manera en cómo ellos se presentaron frente a la sociedad, dado los votos que obtuvieron, obviamente no fue un discurso que hoy día podía arrastrar masas como lo hicieron en la década del 60, del 70, incluso con la elección del presidente Elwin y el presidente Frei Ruiz-Tagle. Entonces, ahí, ojo, porque es tan importante esto, Pepe, y los auditores, porque el gobierno de Piñera tiene puestos los ojos en algunos diputados y en algunos senadores que no quedan bien parados después de esta elección interna de la democracia cristiana, ojo, y esa cuestión significa que, como hoy día el gobierno no tiene mayorías parlamentarias, el tener uno o dos diputados más de la democracia cristiana o uno o dos senadores más puede hacer un cambio radical en cómo se aprueben las leyes en el Congreso. Así que ojo con lo que está pasando ahora con la democracia cristiana, porque obviamente no solamente tiene que ver con la mecánica interna, sino que saber cómo esa decisión que es el partido que más a la derecha está de la antigua nueva mayoría, hoy día se comporta de una manera en que ojo con lo que está pasando adentro, porque no tiene que verse con una mirada
de lo que solamente ocurrió a interna, sino que cómo eso va a influir dentro de la próxima votación y cómo incluso va a ser el comportamiento y tal vez el éxito probable que pudiera tener el gobierno de Piñera, dado que muchos de esos votos de la democracia cristiana miran con cierta atención lo que está pasando en la derecha en el gobierno de Piñera, y ya hemos tenido ya más de una señal de que en algunos casos podrían votar por la derecha, porque se sienten de alguna manera todavía traicionados por la izquierda más brutal dentro de la ex nueva mayoría, y particularmente por la izquierda que representa esto que muchos analistas han llamado la izquierda chilezuela, que la izquierda chilezuela es la que está más vinculada al Frente Amplio. Entonces, ojo, porque las relaciones hoy día son totalmente distintas y no hay que mirarla con una mirada lineal, sino que más bien con una multiplicidad de variables y derivadas, que de esto va a salir producto de que lo que ha ocurrido en la democracia cristiana obviamente es de una influencia enorme en todo el devenir político interno del propio partido y también de nuestro país, Pepe. Madero FM, la fuerza del norte.